Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 38,05 unidades cuadradas. Impresionante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y están apareciendo los centros tanto de este círculo como de este semicírculo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar el radio de este semicírculo. Lo trazamos una línea desde el centro hacia abajo, perpendicularmente a esta línea. Y pues fíjense, esto de aquí va a ser el radio, ¿no? Que lo vamos a llamar R mayúscula. Muy bien, por aquí entre el radio y una línea tangencial siempre se nos forman 90 grados. Fenomenal. Ahora, más o menos el centro del semicírculo grande se encuentra más o menos por aquí, más o menos. Y pues trazamos una línea desde este punto hasta el centro del semicírculo pequeño. De esta forma. Fíjense, hemos trazado esta línea, pero no sabemos cuánto mide. Ahora, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto medirá? Fíjense, desde aquí hasta aquí, pues es la mitad del semicírculo grande, que sería el radio del semicírculo grande. El diámetro del semicírculo es 20, porque tenemos 14 más 6, que nos da 20. Entonces el radio sería 10. Por lo tanto, desde aquí, fíjense, hasta acá debe ser 10. Muy bien. Y desde aquí hasta acá, como esto es 6, esto tiene que ser 4. Tenemos dos de los lados de este triángulo rectángulo y nos falta este lado de aquí. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a trazar una línea desde el centro hasta este punto en donde se topa la esquina de este semicírculo con el perímetro del semicírculo grande. Trazamos la línea así y también trazamos otra línea hasta este punto. Fíjense, de esta forma. Y estas líneas pues son el radio del semicírculo grande, que ya habíamos dicho que es 10. Entonces esto mide 10 y esto mide 10. Muy bien. Ahora, esto de aquí es R porque es el radio del semicírculo y esto también es R. Fenomenal. ¿Qué pasa con este triángulo de aquí? Es un triángulo isósceles porque este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque este lado es igual a este lado. Muy bien. Ahora, esta línea de aquí es una mediana porque llega al punto medio del otro lado de su ángulo. Entonces, como divide en dos partes iguales, pues está llegando al punto medio. Y la mediana es igual a la altura cuando hablamos pues de un triángulo isósceles. Cuando hablamos de un triángulo isósceles, la mediana y la altura es la misma. Por lo tanto, como es la altura, aquí van a haber 90 grados. Fenomenal. Ahora, solo pónganle ojo a este triángulo de aquí. Tenemos la hipotenusa y tenemos un lado. Así que podemos encontrar esta parte de aquí que la vamos a llamar A. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, sería 10 al cuadrado, menos el lado de aquí, que sería R al cuadrado también. Y 10 al cuadrado pues sabemos que es 100. Magnífico, tenemos ya por aquí, esta parte de aquí es raíz cuadrada de 100 menos R. Muy bien, 100 menos R. Fenomenal, vamos a borrar lo demás porque pues solo lo pusimos para explicarlo. Y pues después se nos va a hacer un shampoo aquí. Entonces, vamos a borrar esto, borramos, muy bien, borramos y borramos. Fenomenal. Ahora, ya podemos aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 100 menos R al cuadrado, tiene que ser igual todo esto al cuadrado, ¿no? Porque estamos hablando de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, que es esto de aquí, tiene que ser igual a cada lado o cada cateto al cuadrado. Sería R cuadrado más 4 cuadrado. Muy bien, simplificamos el índice con el exponente y nos queda de este lado 100 menos R cuadrado. Y por acá tenemos R cuadrado más 16. Muy bien, vamos a continuar por aquí y pasamos esta R al otro lado y este 16 al otro lado. Nos queda entonces 100 menos 16 igual a R cuadrado más R cuadrado. Muy bien, 100 menos 16 es 84. Y esto de aquí va a ser igual a 2R cuadrado. Pasamos a dividir este 2 y nos queda 84 medios. Y esto es igual a R cuadrado. 84 medios pues es 42. 42. Y pues por aquí vamos a tener R cuadrado. Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, obtenemos, simplificamos por aquí el índice con el exponente, y obtenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 42. Señores y señoritas, aquí tenemos ya el radio. No hemos aplicado las propiedades de los valores absolutos porque solo queremos el valor positivo. R es igual a raíz cuadrada de 42. Magnífico.
vamos a escribirlo con otro color para recordarlo, ¿sí? La raíz cuadrada de 42 es igual a R. Muy bien, y vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el radio de este semicírculo pequeño, que es el que necesitamos para encontrar su área. La trazamos, pues si ustedes saben, aquí hay el radio que se une con una línea tangencial a su perímetro, por lo tanto aquí hay 90 grados. Y a este radio lo vamos a llamar R minúsculo. Ahora vamos a trazar una línea desde el centro del semicírculo grande hasta este punto tangencial. Fíjense, al trazar esta línea, pues una propiedad de los círculos inscritos dentro de otro círculo me dice que va a pasar por el centro de este círculo de aquí. Muy bien, desde aquí hasta aquí es R porque es el radio del círculo pequeño. Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto será? Fíjense, desde aquí hasta acá pues es el radio del semicírculo grande que habíamos dicho que es 10. Entonces este pedacito de aquí tiene que ser 10 menos este pedacito de aquí que es R. Magnífico. Fíjense, tenemos dos lados y nos falta este lado de aquí. A este lado de aquí lo vamos a llamar X y vamos a aplicar Pitágoras. Utilizando Pitágoras entonces podemos decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 10 menos R, todo esto al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los dos catetos cada uno al cuadrado, R cuadrado más X cuadrado. Muy bien, por aquí vamos a desarrollar este binomio. El primer término al cuadrado sería 100 menos el doble producto del primero por el segundo, 20R, y más el segundo al cuadrado, R cuadrado. Esto es igual a R cuadrado más X al cuadrado. Vamos a simplificar, perdón, vamos a eliminar porque tenemos R cuadrado y R cuadrado aquí. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que X al cuadrado va a ser igual a esto de aquí, a 100 menos 20R. Y de una vez también vamos a dejar aquí cuánto vale X. Pues para saber cuánto vale X, pues aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y nos queda que X es igual a raíz cuadrada de 100 menos 20R. Fenomenal. También me lo vamos a escribir con otro color para no olvidarnos, ¿no? Entonces tenemos que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 menos 20R. Muy bien. Ahora finalmente vamos a trazar otras dos líneas. Fíjense, una línea desde este centro hacia acá, horizontal, que va a ser paralela a esta línea de aquí. Por lo tanto, esta línea de aquí va a medir lo mismo que esta de aquí. Y también vamos a unir los centros de este semicírculo con el centro de este círculo de acá. Fíjense, de esta forma. Y esto de aquí, desde aquí hasta aquí, pues es R. Y desde aquí hasta acá es el radio del semicírculo que ya tenemos, es esto de aquí, raíz cuadrada de 42. Muy bien, entonces toda esta hipotenusa sería R más raíz cuadrada de 42 o raíz cuadrada de 42 más R, da igual, ¿no? Y fíjense, por aquí tenemos que toda esta línea es R, pero desde aquí hasta acá, ¿cuánto será? Pues es R minúscula porque es paralela, esta línea es paralela a esta de aquí, esto es R, y si todo es R mayúscula, entonces este pedacito es R mayúscula menos R minúscula. Pero R mayúscula ya la tenemos, es raíz cuadrada de 42. Entonces, raíz cuadrada de 42 menos R, ese es el lado de este triángulo de aquí. Y como son dos líneas perpendiculares, entonces van a ser 90 grados aquí. Fíjense en este triángulo rectángulo, vamos a utilizar Pitágoras la última vez. Muy bien, entonces vamos a decir que la hipotenusa, que es R más raíz cuadrada de 42, esto al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Cuál es este cateto? Pues es raíz cuadrada de 42 menos R, muy bien, y esto al cuadrado. Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos esto de aquí que es X hasta aquí y 4 hasta acá. Es decir, todo el lado es X más 4. X más 4 y también al cuadrado. Ahora, póngale mucho ojo que esto de aquí también lo pudimos haber escrito como raíz cuadrada de 42 más R. Da igual el orden, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 42 más R. ¿Para qué hice esto? Para pues que se nos faciliten los cálculos, porque esto de aquí es muy parecido a esto. Esto de aquí, solo la diferencia es que aquí hay un más y aquí hay un menos. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado primero. Entonces, el primer término al cuadrado sería raíz cuadrada de 42 al cuadrado, que nos da 42. Muy bien. Más el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por raíz cuadrada de 42 por R. Muy bien, y más el segundo término al cuadrado, R cuadrado, muy bien. Ahora, fíjense, como esto es casi igual a esto, pues simplemente tenemos que anotar esto y cambiarle el signo aquí.
Entonces nos queda 42 menos esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 42r y más r cuadrado. Muy bien. Y por acá tenemos más este binomio. Vamos a desarrollarlo. X al cuadrado más el doble producto, el primero por el segundo, 8x, y más el tercero que nos da, el segundo término al cuadrado que nos da 16. Fenomenal. Fíjense, por aquí una maravilla, podemos eliminar esto con esto de aquí también, y pues nos queda esto de aquí. Vamos a pasar este término de aquí, lo vamos a pasar al lado izquierdo, ¿sí? Por aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 42r y más este término de aquí, 2 raíz cuadrada de 42r. Esto va a ser igual a esto de aquí. Fíjense, x cuadrada ya tenemos, x cuadrada es esto de aquí, es 100 menos 20r. Entonces vamos a anotarlo, 100 menos 20r, muy bien, y más 8 multiplicado por x también tenemos, es esto de aquí, vamos a anotarlo, tenemos 100 menos 20r, muy bien, y más 16, fenomenal. Ahora, por aquí pues sumamos porque se trata del mismo término, ¿no? Entonces tenemos 4 veces raíz cuadrada de 42r. Esto va a ser igual a 100 más 16, pues es 116. Vamos a anotar primeramente este término, ¿sí? 8 raíz cuadrada de 100 menos 20r. Luego vamos a anotar este término de aquí, menos 20r. Y al final 100 más 16 que nos da 116. Muy bien, vamos a pasar estos dos términos al lado izquierdo y vamos a dejar en el lado derecho solo este término. Nos queda 4 raíz cuadrada de 42r y luego este término más 20r y luego este término menos 116. Esto va a ser igual a esto de aquí, a 8 raíz cuadrada de 100 menos 20r. Muy bien, si te está gustando el video no olvides de suscribirte y darle un like. Vamos a continuar. Tenemos por aquí ya, tenemos que deshacernos de esta raíz para poder encontrar el valor de r. Así que vamos a elevar al cuadrado. Señores y señoritas, elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Y por aquí se nos va a ampliar esto de aquí, porque esto de aquí es un trinomio al cuadrado. Ustedes recordarán que cuando tenemos, esto lo vamos a llamar a, miren, a más b y más c. Tenemos tres términos al cuadrado. Esto va a ser igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, el segundo es b, más el tercero al cuadrado y más dos veces el primero por el segundo, sería 2ab más 2ac y más 2bc. Muy bien, vamos a aplicar esto de aquí a aquí. Y ustedes dirán, pues se está volviendo muy largo esto de aquí, pero es el método que encontré para solucionar el ejercicio. Si tienes algún otro método, déjame saberlo en los comentarios, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con este método. Entonces, fíjense, voy a borrar esto de aquí, vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto de aquí, ya no lo necesitamos. Muy bien, también vamos a borrar esto de aquí y al final pues vamos a revisarlo. Recuerden, era 38,05 unidades cuadradas. Muy bien, entonces tenemos por aquí que cada término al cuadrado primeramente, ¿no? Entonces tenemos 4 raíz cuadrada de 42r, raíz cuadrada de 42r, todo esto al cuadrado más el segundo término que es 20r, vamos a anotarlo, 20r al cuadrado, y más el tercer término que es menos 116, todo esto al cuadrado. Luego tenemos más 2ab, 2ab sería 2 y a sería esto de aquí, 4 raíz cuadrada de 42, muy bien, r, y por b sería esto de aquí, 20r, y luego tenemos más 2 veces a, ¿sí? 2 veces a por c, entonces este por este, sería 4 raíz cuadrada, vamos a poner esto acá abajo ya, entonces más 4 raíz cuadrada de 42r, 2 veces 4 raíz cuadrada de 42r por menos 116. Muy bien. Y más 2 veces bc. Entonces este por este. Entonces 2 por b que es 20r. Y por c que es menos 116.
116, y esto tiene que ser igual a esto de aquí. 8 al cuadrado es 64, y por aquí el índice con el exponente se eliminan y solo me queda lo que está dentro, en el radicando. 100 menos 20r. Muy bien. Continuamos con el primer término. Si elevamos esto al cuadrado, obtenemos 672r cuadrado. Muy bien. Más 20r al cuadrado serían 400r cuadrado. Y menos 116 al cuadrado serían más 13.456. Muy bien, vamos a continuar por aquí con este término de aquí. Nos queda 2 por 4, 8 y por 20, 160. Entonces tenemos por aquí más 160 raíz cuadrada de 42r. Luego tenemos por aquí más por más por más y por menos nos da menos. Muy bien, y al multiplicar 116 por 2 por 4 raíz cuadrada de 42 nos queda 928 raíz cuadrada de 42 r, ¿no? R. Muy bien, por aquí tenemos 42. Muy bien. Por aquí nos habíamos olvidado ese r cuadrado. R por r, pues r cuadrado. Muy bien. Continuamos aquí. Y luego vamos a tener más. Más por menos nos queda menos, ¿no? Menos. Y nos toca este término de aquí, que nos da menos 4640r. Esto va a ser igual a multiplicar por aquí 64 por 100, que nos da 6400. Y luego tenemos 64 por menos 20. Eso nos da menos 1280. Impresionante. Vamos a ir sumando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Por aquí tenemos r cuadrado, por aquí también tenemos r cuadrado y por aquí también tenemos r cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos 400 más 672 nos da 1072. Vamos a tener entonces por aquí 1072 más 160 raíz cuadrada de 42, 160 raíz cuadrada de 42 y todo esto r cuadrado. Muy bien, ahora vamos a sumar las r, ¿sí? Ahora, como esto lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad, van a cambiar de signo, ¿sí? Entonces, póngale mucho ojo a lo que vamos a hacer. Este aquí es positivo y este es negativo, ¿no? Entonces, por aquí nos falta una r, ¿no? Aquí está la r. Muy bien, entonces este positivo se hace negativo y este negativo se hace positivo y esto es igual a 0. Muy bien, ahora sí ya podemos ir sumando, ¿no? Entonces tenemos por aquí con r y por aquí con r. La resta de esto o la suma nos queda 3360, ¿sí? De estos dos términos. Y por aquí pues vamos a tener de nuevo r. Entonces vamos a tener un menos aquí. Sacando de factor común el menos, vamos a tener dentro de la raíz esto de aquí, 928 raíz cuadrada de 42 y más la resta entre estos dos que habíamos dicho que es 3360. Muy bien, y esto va a ser r. Ahora, vamos a sumar lo que no tiene r. Tenemos por aquí un término y por acá otro término. 13.456 menos 6.400 nos da 7.000. Vamos a poner más 7.056. Y esto es igual a 0. Fenomenal. Y fíjense, esto de aquí es una ecuación cuadrática. Tenemos r al cuadrado, r y el término independiente. Así que podemos aplicar la fórmula general de las cuadráticas, que ustedes ya saben cuál es, ¿no? Entonces vamos a tener r1 que va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. AC. Y todo esto sobre 2a. Y vamos a tener la segunda solución que es r2, que va a ser menos b, y aquí en vez de más va menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Muy bien, ¿y qué es a? A es esto de aquí, b es esto de aquí y c es esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien. Y bueno, pues entonces, aplicando esto de aquí en la calculadora van a reemplazar ustedes, ese es su trabajo, reemplazar en esta fórmula. Vamos a obtener que el radio 1 es igual a 3,48 unidades cuadradas, solo unidades, ¿no? Y R2 va a ser igual a 0,96 unidades. Muy bien, ahora, ¿cuál será la respuesta? Estas dos son respuestas para nuestra ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Entonces, fíjense, la respuesta correcta es 3,48 unidades cuadradas.
Ahora, vamos a aplicar esta respuesta de aquí, no nos sirve. Vamos a aplicar aquí la fórmula del área. El área sombreada es igual al área de un círculo. Es pi por radio al cuadrado. Muy bien, ya tenemos pi y pues radio es 3,48. Ya iba a decir ya tenemos radio y dije pi. Entonces 3,48 al cuadrado y nos queda que el área sombreada, señores y señoritas, es 30,05 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Déjenme saber en los comentarios si sabes por qué esta no es solución para nuestro ejercicio, y también si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.